Vamos a ver en el caso del 5, donde vamos a tener esta función vectorial en función de x y que está dado por la siguiente composición, ¿no? Como x al cuadrado más y al cuadrado y como y sobre dividido x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Cada una de estas componentes se llama respectivamente P, que es la primera, y Q, ¿no? Acá está definida en un dominio natural, sí, o sea, vamos a ver ahora cómo es el dominio, pero fíjense lo siguiente, ¿no? En este caso tenemos una matriz jacobiana, que hay que definirla. Vamos a definir primero una circunferencia, que es la circunferencia x al cuadrado más y al cuadrado, que es igual a 4. Si ustedes observan, es una circunferencia que tiene centro en 0, 0 y radio 2. ¿Sí? Entonces, ubicándola más o menos en el plano, quedaría, vamos a ponerlo un poquito más ahí quedaría la circunferencia en cuestión, ¿no? Esta sería la parte C, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos que encontrar la matriz jacobiana de derivadas parciales, ¿sí? Yo en general lo escribo con mg de la función, teniendo en cuenta esto, ¿no? Y la idea acá es entender primero lo siguiente. Fíjense, si nosotros vamos al dominio de nuestra función vectorial, claramente hay un problema acá porque nosotros no podemos dividir por 0 y el único punto que hace que el denominador sea 0 es el 0, 0. Es el único punto que anula la sumatoria, ¿sí?, de toda esa cuestión, ¿no? Entonces, básicamente la función f no sería de clase C1 en el interior de esa curva. ¿Está bien? Entonces, la idea es tratar de ver, por ejemplo, entre las opciones que plantea el problema es ver, por ejemplo, si f admite función potencial, es una posibilidad, ¿no? Y ver básicamente qué ocurre con la integral, si nosotros calculamos la integral de y a lo largo de la curva, si efectivamente es 0 o no, ¿sí? Obviamente que si la función admite función potencial, una integral de una curva cerrada va a ser 0, ¿sí? En ese sentido. O sea, eso es parte de las proposiciones. Si quieren, fíjense, ahora les digo qué proposiciones, pero de hecho fíjense proposición 22 y 23, que habla justamente de esto, 21, 22, 23, que habla de que si el campo es conservativo, la integral obviamente va a ser 0, ¿no? Una curva cerrada. Entonces acá va a ser el plano excepto el 0, 0. ¿Está bien? O sea, tenemos todos esos puntos en cuestión. Entonces la idea es tratar de ir viendo todas las opciones, ¿no? La idea es tratar de ver si la función f admite función potencial. Entonces, para razonar de la siguiente forma, f admite función potencial si es un campo conservativo. Y para que sea campo conservativo, tenemos mejor dicho, 3 o 4 alternativas. En el caso del plano solamente vamos a tener 3 alternativas. Fíjense abajo en el apunte de teoría, la proposición 21, que dice lo siguiente. Nosotros vamos a tener una función f que va a ser de R2 en R2. Entonces decimos que existe la función sigma sub phi tal que cuando este campo va a ser el gradiente de esta función con varias opciones, ¿no? O sea, en este caso puede ser que exista esto, puede ser que cuando hagamos la integral de sobre una curva nos dé lo mismo que sobre otra, ¿sí? O simplemente si la curva es cerrada, en ese caso la integral nos va a dar 0. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces f es conservativo, ¿sí? Esa sería la idea. También otra forma de probarlo es que si nosotros calculamos la matriz jacobiana, esa matriz jacobiana tiene que ser simétrica, es decir, vamos a tener la derivada de p respecto de x, la derivada de p respecto de y, la derivada de q respecto de x y la derivada de q respecto de y. Entonces, para que sean simétricas, la simetría se da cuando todo lo que está fuera de la diagonal es igual. En este caso sería si q respecto de x nos va a dar igual a p respecto de y, ¿sí? De hecho, es más, si pudiéramos aplicar el teorema de Green, en ese sentido, el teorema de Green nos va a dar que esta integral va a dar 0. ¿Está bien? Entonces, probemos justamente si esto ocurre, ¿no? Vamos a ver. En este caso,
vamos a escribir las dos componentes nuevamente. Fíjense, vamos a tener que P nos va a quedar como X sobre X al cuadrado más Y al cuadrado. Yo por comodidad, esto es algo personal, lo voy a escribir como una multiplicación, ¿está bien? Porque puede ser un poquito mejor. Y lo mismo para Q, que en este caso esto nos queda como Y sobre X al cuadrado más Y al cuadrado, que esto nos va a quedar como Y por X al cuadrado más Y al cuadrado a la menos 1. Entonces vamos a hacer las derivadas parciales, ¿no? Fíjense, la derivada de P respecto de Y, X lo dejamos como constante, tenemos el menos 1 por X al cuadrado más Y al cuadrado a la menos 2 por 2Y. Y la derivada de Q respecto de X, dejamos el Y como constante, tenemos menos 1 por X al cuadrado más Y al cuadrado a la menos 2 por la derivada respecto de X, que es 2X. ¿Sí? Si ordenamos un poquito más esto, fíjense, constantes tenemos menos 1 por 2, que es menos 2, en el digamos, numerador tenemos X por Y, ¿sí? Y acá vamos a tener X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿sí? Todo esto al cuadrado. Y para Q de X lo mismo, ¿no? Menos 1 por 2, que tenemos menos 2, X por Y, ¿sí? Y acá vamos a tener X al cuadrado más Y al cuadrado. Con lo cual, si ustedes observan, sí chequeamos que P de Y es Q de X. O sea, la matriz es simétrica. Pero nos faltaría un paso más, que sería ver efectivamente si la función admite función potencial. Entonces, para eso, probemos primero, obviamente, si existe el gradiente de esa función sigma que sea nuestra función f, ¿no? O sea, tendremos que buscar los dos caminos, ¿sí? Acá el problema es que no tenemos dominio en el punto 0, 0, pero de hecho de existir esa función potencial, esos problemas se nos van a ir, así que no hay problema, ¿no? Entonces, si hacemos el gradiente de sigma, esto nos va a quedar como la derivada respecto de x y la derivada parcial respecto de y. Y ahí tenemos las dos componentes, ¿no? P y Q. Entonces fíjense, vamos a igualar las dos. Esta derivada que nos queda como P y esta derivada que nos queda como Q. Entonces acá vamos a tener la derivada parcial respecto de x, que esto nos queda como P, y luego esta derivada parcial que nos queda como Q. Entonces de acá lo que vamos a tener es que esta derivada parcial va a ser o sea, acá P por el diferencial de x. Si integramos ambos lados sigma, nos va a quedar la integral de, en este caso, x sobre x al cuadrado más y al cuadrado por diferencial de x más una función que solamente depende de y. ¿Sí? Fíjense, esto parece, digamos, complicado, pero tranquilos porque es más sencillo de lo que parece. Siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que la variable con la cual vamos a trabajar es la que dice el diferencial, con lo cual todo el resto, aunque sean otras variables, se comportan como constantes. Es lo mismo que pasa con las derivadas parciales, ¿no? No hay mucha ciencia acá. Acá es con una sustitución simple, por ejemplo esta que dice u es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando hacemos el diferencial, que nos queda como 2x diferencial de x, y que x con diferencial de x nos va a quedar como un medio diferencial de u, ¿no? Reemplazando, fíjense, esto nos va a quedar como un medio de la integral de diferencial de u sobre u más la función respecto de y, que acá vamos a tener un medio por el logaritmo natural del módulo de u más la función que depende de y, y acá el sigma, que esto nos va a quedar como un medio del logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto más g respecto de y. Como este número siempre es positivo, poner, digamos, módulo de más no hace falta, así que podemos prescindir de él y dejarlo tal cual, ¿sí? Y esto nos va a quedar de la siguiente forma. Y ahora podemos recurrir a lo mismo para la otra parte, que donde decíamos que la derivada de phi respecto de y nos queda como q. Entonces acá simplemente podemos derivar esta función que obtuvimos e igualarla con q, ¿sí? Entonces vamos a tener la derivada de phi respecto de y, que esto nos queda como un medio, derivada del logaritmo, que es 1 sobre todo lo que tenemos adentro, ¿sí? Por 2 sub i más la derivada de g respecto de y, ¿sí? Y todo esto es igual a q, que esto nos queda, fíjense, q, que en este caso nos queda como i sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Y ahora igualamos ambas componentes. Entonces fíjense cómo queda, ¿no? Vamos a tener i sobre x al cuadrado más y al cuadrado más la función, la derivada parcial de g respecto de y en función de y, que esto nos queda como i sobre x al cuadrado más y cuadrado,
acá restamos ambos lados, se nos va. Y esta función, podemos también llamarla la derivada parcial, en este caso de g respecto de y, que nos queda como 0, con lo cual g en función de y nos queda como una constante. Por lo tanto, Pomos y Plantillos hemos encontrado la función, ¿sí?, potencial de esta curva. Entonces existe, a menos de que el dominio no sea simplemente conexo por el hecho de que tenemos el agujero en el 0, 0, no importa. Entonces comprobamos que existe esta función tal que su gradiente es igual a f. Entonces, si ustedes van a la proposición 21, si se cumplen cualquiera de estos tres enunciados son equivalentes y el campo es conservativo. Entonces, la opción que corresponde, ¿sí?, en ese choice que tenemos de las preguntas que ustedes ven ahí, simplemente es la opción número B. ¿Qué dice la opción número B? Que admite función potencial. Si admite función potencial, también vamos a tener que la integral cerrada, de esa curva cerrada, nos va a quedar 0. Y esa sería la respuesta completa.